Hare Krishna a todos los devotos y a todas las personas simpatizantes de la filosofía y cultura de la India, específicamente la cultura védica. Bienvenidos sean una vez más a una de las sesiones típicas de reuniones del Bhagavad Gita. Reuniones interactivas, más bien. Gracias, Ma. Entonces, el día de hoy vamos a compartir pantalla y vamos a avanzar con nuestro análisis de los textos del Gita. Hoy nos quedamos en el episodio pasado fue el texto 21 y 22. Hoy vamos en el texto 23 en adelante. Entonces, vamos hablando, vamos comentando. Déjame pongo tantito. A ver, pausa. Ah, no, aquí no es. ¿Dónde era? Record. Ahí está. Ok, vamos a darle pues. Bueno, como siempre, las oraciones iniciales antes de empezar a leer Srimad Bhagavad Gita. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tatoya Yamudirayet. Le ofrecemos nuestras respetuosas reverencias al Señor Supremo, el Señor Narayan, la Suprema Personalidad de Dios, a Narayan Rishi, los seres humanos supremos, a la Madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y así la Vyasadeva, el autor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 1, texto número 23 en adelante y donde topemos. Y así vamos siguiendo. Traducción y significado por su divina gracia, sea Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Déjame ver a los que han venido aquí a pelear deseando complacer al malvado hijo de Dhritarashtra. Significado. Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre Dhritarashtra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria porque Krishna estaba sentado a su lado. Este significado es súper chiquito, ¿no? Pero realmente es muy significativo y es muy importante porque en el contexto del Mahabharata, si bien aquí sí la propia lo dice, ¿no? Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes nefastos. Es curioso porque uno generalmente como lector del Mahabharata, como uno ya se la sabe, y uno está viendo todo desde los pensamientos de Duryodhana, cuando se reúne con su papá, cuando todo lo estás ahí checando, uno dice, ay, es bien evidente que Duryodhana odiaba a sus primos. Pero en el momento donde sucede esta historia, porque siempre hay que poner un énfasis en que los hechos del Mahabharata son hechos históricos, todos estos fueron personas reales que existieron. Entonces, es como, por ejemplo, supongamos de que de aquí a unos 1000, 2000 años más, alguna persona cercana o, por ejemplo, a AMLO o a Peña Nieto, alguno de los presidentes de aquí, saca un diario con las historias a lujo de detalle de lo que realmente estaba pasando en tras gabardinas en el Palacio Presidencial, ¿no? Y dentro de la casa, y no nomás en el Palacio Presidencial, pero dentro de la casa del expresidente, ¿no? De aquí unos 2000, 3000 años más, supongamos. Las personas que vayan a leer eso en el futuro van a decir, no, es que estas personas, ¿cómo no se daban cuenta que le estaba haciendo mal a su país? Pero nosotros hoy en día, que nosotros estamos viviendo a X o Y presidente, nosotros no nos damos cuenta ni sabemos por lo que piensa. Lo único que tenemos de referente son, por ejemplo, en el caso de AMLO, es que todas las mañanas hace su Mangalartic para sus seguidores. Buena comparación. Es que sí, he conocido personas que le van a AMLO que literalmente ven la mañanera como ver el Mangalartic para los devotos de Krishna o asistir a la misa de la mañana para los de la luz del mundo, o sea, tal Sí, cual. para los morenistas, claro. Hizo esa bola de comunistas con su religión secular. Entonces, um, entonces, generalmente lo que nosotros tenemos de perspectiva, con todo respeto al señor presidente,
Es que, sí, es que hace un buen se llama La Mañanera y todo, o sea, am, es el despertar, ey. Lo que es que, bueno, nosotros lo único que sabemos es eso, ¿no? De la persona, de que lo que él habla, sus propuestas, y ya si las cumple o no, ya es otra historia, ¿no? Pero nadie realmente, algunos pueden sospechar de sus intenciones reales y pueden que la tienen o no la tienen, pero pues nadie está 100% seguro porque no estamos ahí en su casa y metiéndonos adentro de su mente, ¿verdad? Entonces, similarmente, en la época de Krishna, cuando estaba toda la bronca política entre los Kurus y los Pándavas, desde el primer ataque que Duryodhana le hace a los Pándavas, que es cuando los envía a Varanavata para la casa de Laka, perdón, para en el palacio este hecho de laca, cera, madera y mantequilla, aceite, eh, parecía nada más como que, oh, los Pándavas se fueron de paseo a tomar vacaciones, porque la excusa fue, mándalos allá diciéndoles de que, oigan, va a ser Mahashivaratri y por la fiesta en Varanavata se pone súper bonito, vayan para allá y pasen la padre y tómense el tiempo que ustedes quieran para las vacaciones, ¿no? De hecho, el propio Duryodhana en ese momento no le dice a su papá sus verdaderas intenciones. Él lo que le dice es que a mí me da miedo que Yudhishthir me quite el reino, el trono, porque la gente le tiene más afecto a Yudhishthir que a mí, por la razón que sea. Pues Duryodhana era un ciego que era incapaz de verle las buenas cualidades a los pándavas, él solo veía envidia y coraje. Entonces, envíalos, le dice a su papá, envíalos a Varanavata con esa excusa, manténlos lejos de Hastinapura por un tiempo hasta que yo me establezca como rey y de allí ya me quedo yo con el trono, ¿verdad? Y no les hacemos nada. O sea, tanto él mismo engaña a su propio padre como engaña al resto de la corte, porque para el resto de la corte no parecía, o sea, se veía que como que se llevaba pesado con Bhima, por ejemplo, pero no parecía que Duryodhana odiara necesariamente a los pándavas. Para uno es re obvio, pero para los de la corte, pues no se daban cuenta. De hecho, Claro. bueno, más o menos un tiempo después de los hechos de la casa de Laka, Bhisma, el abuelo Bhisma, cuando por primera vez Duryodhana expresa abiertamente que él le tiene envidia a los Pándavas y le quiere quitar el trono, siguen sin sospechar que él fue el que los intentó quemar. Les dicen, niño, fue Purochen el que quiso matar a tus primos y por pura suerte de Krishna que salieron vivos y la gente cree que fuiste tú. Tenemos que limpiar tu reputación porque nosotros sabemos que no fuiste tú. Cuando sí fue él, pero él tenía bien engañadísimo hasta sus propios parientes. Cuando se mueren los Pandavas, entre comillas, porque nunca se mueren, hicieron una táctica, en la casa de Laka, Ditarastra les llora y no se imaginaba que él iba a hacer eso. Mientras que Duryodhana, o sea, el único literal que sabía de ese plan era Sakuni y Karna. O sea, realmente de ahí en más. Entonces, claro, sí era un secreto que se tenía de que, oiga, no se les hace sospechoso de que casualmente, cuando los príncipes ya tienen más o menos edad, van a enviarlos de vacaciones, como que aquí se ve que hay chanchullo y la gente empieza a apuntar a Ditarastra, empiezan a apuntar a Duryodhana, pero sí que así de que, y entre los mismos reyes estaban pensando de que, oye, está curioso, ¿no? Está curioso. Sumando a que Duryodhana, a todos los que eran amigos de Pandu, del papá de los Pándavas, les envía dinero, les envía riqueza, les envía honores, porque una cosa que él le dice a su papá es que para ganarnos a los que son amigos de Pandu, hay que darles, y al pueblo, para que no sospechen de nosotros, hay que darles dinero y honor, y con eso nos lo ganamos. Entonces sí, es bien interesante analizar el panorama político que estaba en la época. Había gente que era lista y que sabía del tema, o más bien sospechaban que Duryodhana era el malo, pero no todo el mundo. Sí, Entonces, claro. ajá, a ver, entonces sí, ¿no? Am, Sí, al bueno, final no podemos, estuvo muy claro el ejemplo que diste. Al final,
para uno es muy obvio cuando lees Mahabharata, pero es verdad, siendo nosotros unos ciudadanos o políticos de la corte, pues no sabemos lo que pasa dentro de la familia real, ¿verdad? De Así hecho, que pues no, no, no o sea, podríamos saber. ni Bhisma ni Drona sospecharon que Duryodhana fue el culpable de lo de la casa de Laka. O sea, Bueno, que ellos, de hecho creo que los únicos que supieron así era pues Sakuni, Vidura, Karna, Duryodhana y Vidura, ¿no? ¿O quién es el Vidura. que ayuda? Sí, Sí. sí, porque bueno, Purochana, que fue el que mandó a que quemara a los pándavas, pero Ah, pues también. ese men se murió, entonces ese no vale. Purochana lo Así mandaron, es. ajá, lo mandaron a quemar los pándavas y el quemado terminó siendo él. Pero lo que es Vidura, por ejemplo, pues que Vidura se la sabía todo. O sea, Vidura era el más cuerdo de la corte. No decía nada, Vidura era bien tranquilo, nomás veía, analizaba y movía lo que tenía que ver, mover bajo el agua y él como si nada. Él era el brahmana de la corte, pero Vidura era el más pilas. Él sabía cada pensamiento que pasaba por la mente de Duryodhana. Sabía cada cosa. Entonces, de hecho, se dice que, por ejemplo, Vidura sabía hablar otros idiomas. Persa, por ejemplo. Yudhishthir Maharaj también sabía hablar persa. Dato curioso. O sea, era pilas. Entonces, Vidura sabía que Duryodhana estaba haciendo el complot. Entonces, él, antes de que. Y bueno, él y unos brahmanas, también brahmanas así, pero no de los de la corte necesariamente, pero brahmanas así, importantes de la ciudad, sospechaban que Duryodhana les traía maña a los pándavas porque pues eran sabios que tenían poderes místicos y podían ver muchas cosas. Entonces, antes de que Yudhishthir se vaya, se le acerca, él se ven para acá y le habla en persa y le dice, oye, le hace un acertijo que más o menos decía, que hacía como un acertijo tipo, las liebres se meten adentro de hoyos para escapar del peligro, por ejemplo. O sea, le hicimos un acertijo. Ah, sí me acuerdo de Ajá, ese. Sí, ya me acuerdo. ajá, entonces como que le lanza de la indirecta y cuando Yudhishthir se va, sus hermanos, bueno, su mamá le pregunta, oye, ¿qué te dijo tu tío? ¿Por qué te habló en otro idioma? Le dice, estaba diciendo de que va a haber un peligro allá en Varanavata, que estemos pilas. Entonces, y ya cuando llegan, pues ya se enteran a profundidad gracias a un carpintero bueno, un albañil que Vidura manda de su parte, de que, oigan, les van a quemar la casa, les voy a hacer un hoyito para que se escapen. Qué dato curioso, el hoyo donde se escapan los pándavas está hasta la fecha, ¿eh? Uno está ahí y la ¿Es en zona, serio? sí, ahí está. ¿Es un lugar de peregrinaje? ¿Y ya lo conoces? No, ojalá, bueno sería. Ahí en Varanavata, de hecho, el lugar donde fue la casa de Laca está un poquito, tiene rasgos de quemaduras todavía, poquitas, pero sí tiene como, la tierra se nota que sí fue quemada. También en Sri Lanka, ya ves que Hanuman quema todo Sri Lanka en el Ramayana, también hay zonas de Sri Lanka cerca, específicamente cerca donde fue el anterior palacio de Ravana, están carbonizadas hasta la fecha. Ok, Qué interesante. ey, texto 24. Sanjaya dijo, oh descendiente de Bharata. El señor Krishna, después de que Arjuna le dijo eso, condujo la excelente cuadriga hasta que estuvo en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado. En este verso, a Arjuna se le da el nombre de Gudakesha. Gudaka significa sueño, y aquel que conquista el sueño se le llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia, de modo que Arjuna conquistó tanto el sueño como la ignorancia, gracias a su amistad con Krishna. Arjuna, como gran devoto de Krishna que era, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, porque esa es la naturaleza del devoto. Ya sea despierto o dormido, el devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así pues, el devoto de Krishna puede vencer tanto el sueño como la ignorancia por el simple hecho de pensar en Krishna constantemente. Eso se denomina conciencia de Krishna o samadhi. Krishna, en su carácter de Hrishikesha, o director de la mente y los sentidos de todas las entidades vivientes, pudo entender lo que llevaba a Arjuna a colocar la cuadriga en medio de los ejércitos. Así lo hizo, por lo tanto, así lo hizo y habló lo siguiente. ¿Tienes algún comentario, Pedro? O pasamos al siguiente verso. Si quieres, pasamos al siguiente. En presencia de Bhisma, Drona y todos los demás caudillos del mundo, el Señor dijo, tan solo mira o parta a todos los Kurus aquí reunidos. Significado. Como el señor Krishna, la superalma de todas las entidades vivientes, podía entender lo que está pasando por la mente de Arjuna.
El uso de la palabra Hristiquesa en relación con esto indica que él lo sabía todo, y la palabra Partha, o hijo de Kunti, también es igualmente significativa en relación con Arjuna. Krishna, siendo un amigo de Arjuna, quería informarle a este que por Arjuna ser hijo de Prita, la hermana de su propio padre, Vasudeva, o sea, Kunti, él había ascendido a ser el auriga de Arjuna. Ahora bien, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, mira a los Kurus? ¿Acaso Arjuna quería detenerse ahí y no pelear? Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. Así pues, el Señor predijo como una broma amistosa lo que pasaría por la mente de Arjuna. Aquí hay un comentario que yo quisiera hacer, y es que se me hace impresionante la capacidad que tiene Srila Prabhupada para entender a Krishna y a los personajes en general del Mahabharata. Aquí Krishna, Krishna dice, ven, mira, todos los Kurus aquí reunidos. A mí nunca se me hubiera pasado por la cabeza que le estaba bromeando a Arjuna, o sea. Sí, muy observador, preocupada. Por Ajá, eso su comentario es muy valioso. sí, o sea, no, no es una persona ordinaria, o sea, es una persona que conoce a Krishna y sabe cómo Krishna actúa y cómo reacciona y por qué reacciona. Eso es lo que hace a un devoto, ¿no? El hecho de uno conocer a Krishna y aumentar su devoción por Dios, aumentar su cercanía con él, su relación con él, hace que uno lo entienda. Y entre más entiendas a Dios y más hablas con él, más lo comprendes, más tienes esta profundidad. Sí, pues más tienes esa profundidad, tanto filosófica como del entendimiento de Dios. Y esto se nota muchísimo en cómo Prabhupada lo analiza, ¿no? Porque ya con lo que sí la Prabhupada te explica, se entiende un poco más a qué se refiere el propio Krishna, ¿no? Que le dice, oye, tú eres mi primo, hijo de alguien súper importante, que es mi tía Kunti, fíjate en toda la gente que está aquí, todos tus, entre comillas, aparentes parientes que están aquí. Entonces, aquí dice la prueba. Krishna nunca esperaba que el hijo de su tía Prita hiciera algo semejante. ¿Por qué? Porque básicamente los siguientes versos a Arjuna le entra una crisis, una crisis nerviosa y pues se desmorona, ¿no? Igual si la prepa también lo va a comentar, y es que realmente, es que, pues, o sea, si ya si nos ponemos a pensar un poquito, está muy cañona la situación de los pándavas, ¿no? O sea, desde muy chiquitos los obligan a tener que estar sobreviviendo contra un menso que, pues, ellos no tienen la culpa de haber nacido en la misma familia que tú, oye. O sea, no es para que los andes molestando, están chiquitos, ¿no? Como platicamos en otras reuniones pasadas, murió en un pequeño enfermito mental que tan chiquito ya intentaba matar a su primo nada más porque Vima jugaba rudo. O sea, entonces vivían en una situación de constante estrés. Y con todo eso, las únicas personas con las que medio se apoyan son sus mayores, ¿no? Lo que es Bhisma, el abuelo Bhisma, Drona, que es su maestro, Kripa, que también es su maestro, Dhritarashtra, que se supone que iba a tomar el papel del papá, que pues porque es el tío, Vidura también, y literalmente todos ellos le dan la espalda, ¿no? A los pobres pándavas, y ahora están forzados por culpa del berrinche y el capricho de aquí del primo, están siendo forzados a matar a todos esos parientes que ellos apreciaban. Y es algo muy, muy pesado, ¿no? Especialmente para los pándavas, porque los pándavas desde muy chiquitos pierden a su padre. Y eso es una cosa que les pega mucho y se les nota porque, por ejemplo, eso obliga a que Yudhishthir tenga que madurar antes de tiempo. Yudhishthir luego agarra el papel de la cabeza de su familia, ahora sí de que de mandar a sus hermanos aquí, acá, acullá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Se le ve que constantemente, o sea, no se le ve que se relaje nunca al pobre muchacho. Para ponernos en contexto, la primera vez que los pándavas salen a Varanavata, o sea, lo que es el primer evento, bueno, no es un evento importante porque desde que eran niños, no, ya no los molestaba, pero me refiero a que donde empieza ahora sí la aventura formal de los pándavas, que es cuando ya salen del palacio, van a Varanavata y les prenden la casa y tienen que estar escondidos en el bosque, aproximadamente eran jóvenes adolescentes, no estaban grandes. En las películas y en imágenes siempre vemos a unos pándavas grandes, mayores de edad, pero realmente en la historia, por
sentido común de cómo más o menos van el acorde al tiempo, los Pandavas eran una bola de adolescentes entre los 15 y 18 años, 19 a lo mucho. Estaban bien chiquitos. Entonces, a una edad tan temprana, a Yudhishthir, por ejemplo, lo pone luego de que tú vas a ser ahora el cabeza de familia, ¿no? O en el sentido de que Yudhishthir le toca ser el líder del grupo. Y se le nota mucho en su contraste, por lo menos en el Mahabharata completo, con sus otros dos hermanos, inclusive con Bhima y Arjuna, aunque ellos no se llevan tanta edad. Digo, Arjuna tiene 2 años menos que Yudhishthir y Bhima tiene 1 año menos que Yudhishthir, pero por ejemplo, Bhima y Arjuna sí se toman la libertad de estar jugueteando entre ellos. Por ejemplo, se hacen bromas entre sí, le hacen bromas a Yudhishthir, lo molestan, o sea, cosas normales de hermanos, de chavos jóvenes, ¿no? Entre hermanos, así bromearse entre ellos, ¿no? Bromitas hasta un poco pesadas, pero bromas al final de cuentas, ¿no? Y Yudhishthir no, o sea, tipo, Yudhishthir se toma todo demasiado en serio y todo el tiempo está con una mente de persona mayor, es a lo que voy, ¿no? Con una Entonces, mente de papá. ajá, una mente de papá, de que tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que cuidar a los más chiquitos, tengo que cuidar a mi madre. Todo el tiempo está así y es como, y uno ahí se da cuenta cómo la falta de un papá o sea, les hizo falta en cierta manera, en el sentido de que, pues, perdieron a Pandu cuando ellos tenían unos 6 7 8 años, eran chiquititos, ¿no? Y la persona que se supone que debería de cuidarlos, que son Ditarastra, Bhisma y Drona, no, los mandaron a volar por hacerle caso al caprichoso otro. Entonces, con esas, o sea, los Pándavas se aferraban muy fácil, especialmente Yudhishthir, y es por eso que Duryodhana se aprovecha de él en el momento del juego de los dados, por ejemplo. Se aprovecha que sabe de que Yudhishthir nunca les va a levantar la voz a sus mayores, y ninguno de los Pándavas lo va a hacer, porque Yudhishthir está con esta cosa de perdí a mi papá desde que soy tan chiquito, me toca a mí ser ahora como que él, entre comillas, la figura de autoridad en mi familia. Yo no quiero molestar ni siquiera un poquito a mis mayores. Y es lo que más adelante también dice Arjuna, ¿no? De que no, es que nosotros no debemos de estar y respetar a los mayores. Pues claro, a ellos les queda la herida desde que son bien chiquitos de que perdimos a mi papá. Esa cosa de tengo que aprovechar todo el tiempo posible para complacer a mis mayores porque ya sentí lo que se siente perderlos, ¿no? Entonces, al momento de poner a Arjuna enfrente del campo de batalla, uno generalmente, especialmente después de todo por lo que los hizo pasar Duryodhana, pensaría, pues estos chavos no les van a tener misericordia. Uy, ya falta poquito para que se acabe la primera sesión. Ahorita volvemos a acceder, como siempre, ¿no? O sea, después de todo lo que le hicieron, tantas cosas, uno, pues era para que ya se pusieran, ¿sabes? De que se pusieran así, que tuvieran el suficiente Nivel coraje, vengativo. Sí, sí. ajá, suficiente coraje para atacar sin piedad. Pero ahí vemos de que especialmente Arjuna, de hecho todos los Pandavas, porque todos los Pandavas sintieron re feo, ¿no? Pero en este caso Arjuna, porque Arjuna vendría a ser como el más sentimental del grupo, de hecho, el más sensible, el que reaccionaba más por los sentimientos. Ahí se ve cómo Arjuna realmente tiene un corazón, y los Pandavas en general, porque él no fue el único, Yudhishthir muchísimo antes de la batalla de Kurukshetra también les dice, ay, ¿para qué peleamos? Vámonos al bosque a meditar en Krishna y mandemos todo a volar. O sea, ahí se nota mucho lo que es el buen corazón de los Pandavas, o sea, y especialmente de Arjuna, que a pesar de todo el sufrimiento y todas las cosas malas que le hicieron sus parientes y la nula protección que le dieron, él todavía siente feo de hacerles daño. Y ahí es cuando Krishna, pues bueno, Krishna va y le da su respectiva regañiza. No, no es cierto, no lo regaña, pero sí le da de que, no, mira, así no es la cosa, tienes que desapegarte, mano. Y ya le empieza a predicar, ¿no? Entonces, pues ese es mi comentario. Se me hace muy increíble cómo Surya Prabhupada lo despliega muy bien aquí a Krishna, su personalidad, su carácter. Y así, vamos a pausar por un momento esto. Ay, no, ¿dónde es? Aquí. Entonces salimos, volvemos a acceder, como siempre. Mismo link, ¿verdad? Mismo link, sí, como siempre. Dale, ahí voy.